Pues bien, ya está con nosotros el secretario general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha y también alcalde de Toledo. Emiliano García Paje, buenos días. Muy buenos días, un placer. Mucho hablamos en la mesa de los desayunos de las protestas de la sanidad en Madrid, pero en su comunidad, en Castilla-La Mancha, también ha dado titulares, esos 21 pueblos de Castilla-La Mancha que se han quedado sin ese servicio de urgencias nocturnas. ¿Qué le parece a usted? Verdaderamente una barbaridad desde cualquier punto de vista. Estamos hablando de más de 100.000 personas que van a dejar de tener aquello que cualquier político dice que es lo primero. Decimos, la salud es lo primero, pero lo cierto y verdad es que es lo primero en recortarse. Mire, le voy a decir una cosa de entrada. Prácticamente todos los ayuntamientos van a recurrir en el contencioso administrativo la decisión tomada porque tiene alcance legal y desde luego tengo un compromiso muy serio como responsable político en Castilla-La Mancha para ser de las primeras cosas que recuperemos en cuanto cambie el gobierno. Es grave el planteamiento que ha hecho Cospedal, entre otras cosas para que nadie se engañe, porque solo con el dinero que el consejero de Sanidad va a gastarse este año más que el año pasado en propaganda, solo con eso se podrían mantener el servicio de urgencias que se está quitando. Habla usted de la posibilidad, pero en cuanto cambie el gobierno, claro, ha añadido. Es decir, ¿no hay vuelta atrás antes? Sí, no, yo creo que antes se comentaba en la mesa. Nosotros vamos a discutir, vamos a pelear y vamos a plantearlo en las Cortes de Castilla-La Mancha y apoyando a todos los colectivos. Gente que hoy está encerrada, profesionales de la sanidad que también se encierran en Toledo, no solo en Madrid, o alcaldes y concejales, por cierto, sin ningún tipo de retribución, que están ahora también encerrados en los hospitales. Bueno, incluso algunos del Partido Popular. Vamos a plantearlo para conseguirlo cuanto antes. Pero desde luego lo que tenemos muy claro es que esto obedece a una estrategia que tiene un alto, que es grave. Y es que cuando se quiere convertir a la sanidad o a la educación en los responsables de la crisis, se está haciendo una obscenidad política tremenda. Una cosa es tener que ajustar porque no tenemos el dinero que teníamos antes y otra cosa es echarle la culpa a la sanidad. Es que este criterio de rentabilidad de las urgencias, verdaderamente, ¿qué rentabilidad tiene una vida o la seguridad de la gente? En una región que además somos 2 millones de habitantes para 80.000 kilómetros cuadrados. No querer prestar los servicios en la cercanía de la gente es tanto como negar el hecho diferencial que tenemos como región, ¿no? Cuando usted habla de austeridad también se puede referir a ese euro por receta en Madrid o Cataluña, que es posible que hoy el Constitucional realmente paralice esa medida. Sí, yo me parece simple y llanamente que es todo lo contrario de lo que han venido planteando. Esto que antes hablábamos de las urgencias, igual que el euro por receta aquí, de entrada significa incumplir flagrantemente los compromisos electorales. En mí este argumento que ahora se plantea de que Rajoy o el gobierno está haciendo lo que debe, a pesar de que está incumpliendo todos y cada uno de los puntos de su programa electoral, me parece simple y llanamente peligroso desde el punto de vista democrático, ¿no? Y desde luego genera impotencia en la sociedad que vota creyendo que está votando una solución y sin embargo se encuentra a la contraria, ¿no? La actualidad política nos lleva a hablar de Cataluña y sobre todo por esos pasos hacia adelante y pasos hacia detrás que están dando todos los partidos políticos allí en Cataluña, con la mirada puesta, ya que le tenemos aquí a usted, sí, en el PSC, la relación con el Partido Socialista. Los socialistas catalanes ya han anunciado que ellos quieren apoyar ese derecho a decidir dentro de un Estado federal, pero ¿qué encaje tiene eso con la visión del Partido Socialista Obrero Español? Mire, yo creo que la visión que se recoge en la Constitución del 78 es una visión esencialmente como la que comparte el Partido Socialista. Nosotros, además, no es que defendamos la Constitución, es que queremos mantenerla viva. Por tanto, el Partido Socialista de Cataluña está diciendo una cosa importante que quizás no se pone en valor suficientemente. Y es que quiere que el pueblo catalán se pronuncie, pero en todo caso sin cambiar las reglas del juego. Pero el PSOE no quiere eso. No, nosotros, el PSOE no va a poner en cuestión, bajo ningún concepto una cosa evidente, y es que la soberanía pertenece a todo el pueblo español. Por tanto, cuando se dice derecho a decidir, por supuesto, el de todos. Todos somos un poco catalanes, un poco vascos. En realidad este país no es un país que viva en adosados separados que puedan un día pasar a depender de otro país. No, vivimos compartiendo piso, compartiendo escalera, tenemos una realidad común que nos hace, a mí mismo, también sentirme un poco catalán, un poco vasco, un poco andaluz. El derecho a decidir lo tenemos que compartir entre todos, por tanto, si se quiere poner el derecho a decidir como el gran eslogan constitucional, estamos de acuerdo. ¿Aceptarían, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña o Convergencia en este atropello, que realmente es casi un engaño peligroso para la sociedad catalana? ¿Aceptaría, por ejemplo, si Tarragona
o Lérida decidieran no pertenecer a Cataluña? ¿Ese derecho a decidir también les parece literalmente aplicable? Es decir, entiendo que usted el derecho a decidir sí en el caso de que pudiera votar alguien de Toledo, alguien de Murcia o alguien de Albacete. Es que si lo piensa usted un momento, el derecho a decidir ya está planteado en términos constitucionales. La Constitución española recoge varios supuestos de proceso de cambio constitucional. Y no se me ocurre un cambio constitucional más importante que el de la integridad o el de la unidad española. De manera que cualquier decisión que afecte a la unidad del país, y no estoy hablando del país de los Reyes Católicos, hablo del que nos ha dado la prosperidad que tenemos en estos 30 años, este país moderno que está en la Unión Europea, cualquier decisión que afecte a la unidad o la integridad del país, la compartimos todos los españoles, eso es evidente. ¿Realmente cree que no va a generar una fractura, una herida, ese derecho a decidir y esa visión tan diferente, en el fondo, entre el PSC y el Partido Socialista? Yo creo que el Partido Socialista de Cataluña está intentando hacer lo que ha hecho durante mucho tiempo, que es ejercer de puente entre una tendencia periférica de Convergencia y Unió, en este caso ya muy errática, muy falta de rigor, con un sentimiento claramente por la pertenencia a España. Es la primera vez que también el Partido Socialista se pronuncia con rotundidad por estar dentro del país. Otras veces no ha necesitado quizás decirlo, pero vamos, yo no tendría especiales dudas. Creo que en lo que afecta al conjunto del país, las decisiones le corresponden al Partido Socialista. No le voy a preguntar, en este caso, lo que entiende usted por Estado federal, en lo que sí coincide Partido Socialista y PSC, pero en todo caso, ¿me puede explicar en qué se diferencia con el Estado autonómico actual? Pues probablemente en la práctica en pocas cosas, quizás en una importante, y es en el reforzamiento del papel más federal, de los instrumentos más federales de cohesión. ¿Sabe quién está más opuesto al modelo federal? Realmente el nacionalismo. El nacionalismo, tanto catalán como probablemente el vasco. Porque federalismo, que es básicamente el Estado autonómico que tenemos, evoca también compartir una misma base y la igualdad de derechos. Y reforzar criterios de cohesión, como puede ser el mejor funcionamiento del Senado. En realidad, España no quiso llamarle Estado federal al Estado autonómico, pero el desarrollo en cualquier tratado de derecho internacional comparado establece que España es básicamente en su desarrollo un modelo federal, lo cual no pone en cuestión bajo ningún concepto que la soberanía es compartida, la soberanía es de todos los millones de españoles. Visto lo visto, como han ido transcurriendo los meses sobre esta historia en Cataluña y los pulsos que se pueden mantener con Ferraz y el PSC, en este caso parece que va a ser necesario el diálogo. ¿Usted también considera, como se ha dicho en nuestra mesa de análisis, surgía la idea de esa necesidad también de que surja un diálogo entre Partido Popular y Partido Socialista realmente para tener una posición común en este asunto, en este debate soberanista en Cataluña? Sí, y yo creo que además Alfredo Pérez Rubalcaba se lo ha venido planteando a Rajoy desde el comienzo de la legislatura. Es decir, ¿ya se está hablando de este asunto? Yo creo que las conversaciones son inevitables, aunque yo creo que antes de agotar cualquier otro procedimiento es mucho más importante establecer mecanismos serenos, tranquilos, muy razonables para reconducir una situación de inflamación. Mire, yo personalmente creo que Artur Mas ha utilizado la coartada de la independencia para desviar la atención de una nefasta gestión económica. Están metiendo a Cataluña en un callejón sin salida. No porque no tengan derecho a pensar de otra manera o a querer más o simple y llanamente a tener otro tipo de relación económica o financiera. Es respetable. Ahora, ciertamente las artes con las que se está manejando el nacionalismo catalán son muy poco rigurosas. Alguien que ha dicho que para conseguir su objetivo está dispuesto a no cumplir la Constitución, a saltársela a la torera o las leyes, simple y llanamente está desacreditado. No sé si será fiable o reconocerá el resultado de un eventual referéndum. Yo creo que hay que darle unas dosis importantes de antibiótico político, de sensatez política, y hay que hacerlo entre todos. Las formas son importantes y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que PSOE y PP dialoguen sobre cómo discutir y cómo trasladar este debate a Cataluña. Habla de antiinflamatorio, de inflamación. ¿Cómo ve la receta, en este caso de Moncloa, para tratar esta situación? Es decir, el esperar a que el gobierno catalán, que la Generalitat dé algún paso antes de actuar o decir algo. Bueno, yo creo que una parte muy importante de lo que haga el PP y de lo que haga el gobierno, y también de lo que haga el PSOE, lo que haga Rubalcaba, no tiene que ser público. Por tanto, yo creo que tiene que haber un debate en público, sereno, razonable, pero tiene que haber mucha conversación, un diálogo, digamos, para ir convergiendo en una estrategia. Yo no sería partidario tampoco, y en este sentido me parece razonable que el Gobierno no tenga especiales prisas ni se ponga impaciente. Creo que Artur Mas está dando pruebas más que suficientes
de contradicciones, de dimes y diretes, en realidad de tiras y aflojas, de no tener una estrategia clara como para que tampoco nosotros desde Madrid, desde el conjunto del país, nos pongamos especialmente nerviosos. ¿Usted se ve de aquí un tiempo compatibilizando su trabajo, la Secretaría General del Partido Socialista, con un trabajo en la empresa privada? Bueno, de hecho, a lo largo de mi trayectoria política, que ya es larga, aunque parezca mentira, me han hecho bastantes ofertas, pero probablemente yo sea de los pocos locos que quedan en España el que la política le gusta en serio, vocacionalmente, y no me veo fuera de la política. No me importa que haya políticos que salgan de la vida pública y vayan a la empresa privada. Me parece razonable. Le estoy hablando de compatibilizar. Sí. No. Es que cuando se habla de la empresa privada hay que distinguir la empresa privada en sentido general y aquella empresa privada con la que has tenido relación desde el punto de vista político. Lo que ha pasado con Güemes me parece simple y llanamente escandaloso. Entre otras cosas, porque él ha tenido que ver en la posición en el mercado que tiene esa empresa actualmente. Por tanto, no confundamos. Si todo el mundo tuviera que trabajar en la administración pública, prácticamente todo el mundo estaría apuntado al paro, ¿no? También hemos estado hablando y analizando, sobre todo esta semana, las últimas semanas, la transparencia, esa necesidad de intentar cerrar esas heridas abiertas entre políticos, ciudadanos. Y a usted le hemos escuchado hablar de muchos asuntos, como ha sido el tema de las diputaciones provinciales. ¿Ahí funciona el a dedo todavía? Bueno, las diputaciones tienen cosas positivas, como todas las administraciones. Creo que en el debate constitucional del 78 se mantuvieron fundamentalmente como un contrapeso para lo que pudiera pasar con las autonomías. Y parece mentira que después de 30 y tantos años sigan utilizándose, en este caso desde el Partido Popular, como un contrapeso, cuando realmente, para entendernos, son administraciones que también necesitarían una vuelta en su funcionamiento. Yo no soy partidario fanáticamente ni de suprimirlas ni de lo contrario. En la mitad del país no funcionan. Pero lo que sí es verdad es que si mañana nos ponemos a plantear una poda de las administraciones, es decir, que reduzcamos el número de administraciones, a mí personalmente me parece razonable empezar por aquellas que tienen peor extracción democrática. Desde luego, suprimir ayuntamientos o suprimir comunidades autónomas que la gente vota cada 4 años y puede decidir en favor de administraciones realmente que casi nadie sabe cómo se eligen y que son en tercer grado, me parece simple y llanamente que es un retroceso. Usted, que tiene cargos de responsabilidad, es alcalde de Toledo, visto desde este lado de la barrera, usted, cuando empiezan a hablar de los sueldos de los políticos, de los alcaldes, ¿usted le parece que es un debate que ha nacido ahora, que es justificado por parte de los ciudadanos en un momento de crisis, o usted cree que no está pagado el dinero que hacen ustedes? No todos los políticos se ganan el sueldo. Hay políticos que se ganan el sueldo y trabajan. A mí me molesta y mucho cuando se generaliza. Es decir, yo soy el más interesado en que se profundice en todas las normas anticorrupción, en las leyes de transparencia. Por ejemplo, la ley de transparencia que en Castilla-La Mancha obliga a publicar el sueldo, incluso a publicarlo no siendo el 31 de diciembre, ¿no?, con las uvas. Estas leyes de transparencia, de ahondar en la honestidad, cada vez más exigentes, sobre todo protegen a los políticos que no queremos estar envueltos en esa nebulosa de que todos somos iguales. Ahora, hay políticos que se ganan el sueldo y otros que no. Por tanto, hay políticos mejor pagados y otros que no. Se hace mucha demagogia. Yo llevo 27 años con responsabilidad pública y le aseguro que desde que empecé en política, todo el mundo por la calle piensa que los políticos nos hinchamos y que lo que no ganamos por un lado nos lo llevamos por otro. Casualmente hay mucha gente que piensa eso y luego son de los que van al despacho a dejarte el currículum para la prima, para el primo. Este país, en este sentido, mantiene a veces criterios un poco ambivalentes, ¿no? Cuando escuchamos aquello de la necesidad de adelgazar la administración pública, ¿eso obligatoriamente se va a traducir en despidos de funcionarios, de administradores públicos? Yo creo que ya han despedido muchos, miles y miles. Este último año, sin ir más lejos, 17.000, casi 18.000 interinos. Los interinos son trabajadores públicos que no han llegado a poder presentarse a una plaza, pero en realidad ya han salido 17.000, de los cuales la mitad casualmente en Castilla-La Mancha. Por supuesto, sí, se está despidiendo gente. Creo que a lo largo de este año va a haber más despidos en el sector público, ¿no? No hay nada más que coger las previsiones del Gobierno, los presupuestos, para saber que realmente detrás de esas cifras se esconden más despidos públicos. Y lo peor no solo es eso, es esa sensación, esa idea que se instala de que a lo público tiene que ir aquello que realmente no funciona, con lo cual siempre hay que seguir recortándolo, y que la rentabilidad se tiene que aplicar incluso a los servicios esenciales, lo cual me parece verdaderamente grave, ¿no? Porque podemos pensar que la crisis en España tiene su origen en la sanidad, en la educación, pero eso es una perversión. La crisis en este país, como en toda Europa, como en el mundo civilizado, tiene su origen en la selva financiera, estos mercados a los que habría que civilizar y que realmente nos han inflacionado el mercado financiero. Y como consecuencia de eso hemos entrado en una crisis presupuestaria que en España va a traer, y es mi preocupación a medio plazo,
una enorme crisis fiscal. El mayor problema que vamos a plantear para recuperar el país dentro de unos años es de dónde sale el dinero para mantener incluso lo elemental, cuando estamos consiguiendo con la ley de la reforma laboral, por ejemplo, la degradación, la caída tremenda de la renta de los trabajadores. En un país que tiene su sistema fiscal ampliamente basado en la renta, ¿cómo se va a mantener esto en el futuro? Una persona que ha pasado de ganar 1.200 euros a ganar ahora 600, así, ni puede vivir con eso, seguramente se fomenta la economía sumergida, ni puede consumir, con lo cual no hay actividad económica, y sobre todo es que tampoco puede dejar un euro para el fisco a los efectos de mantener el servicio. Vamos camino de una crisis fiscal que va a convertir el problema fiscal seguramente en el mayor reto de todos los partidos políticos en los próximos años. Y ante ese panorama le voy a preguntar por el futuro del Partido Socialista. Cambio de políticas, cambio de personas. Sí. Usted es de los pocos que le he escuchado dar por lo menos alguna fecha, sí, cuando le han preguntado por las primarias. Os ha dicho, por lo menos, que espera que sea a principios del año 2014. ¿Hay prisa o debe tener prisa el Partido Socialista? Bueno, aplicaremos la máxima aquella de sin prisa pero sin pausa, ¿no? O vísteme despacio que tengo prisa. Yo creo que el PSOE tiene ya asumido, que es un paso que se dio el otro día en el Comité Federal, y además dado por el propio secretario general, asumido que nosotros tenemos que cambiar. Cuando uno saca los resultados que saca electoralmente, tiene que entender el mensaje de la ciudadanía. Hay una parte de nuestra crisis que tiene que ver con una gestión muy contradictoria para nosotros mismos de la situación económica, y hay otra parte obligatoria, y es que los partidos tienen que estar permanentemente reseteando y actualizándose en un mundo tan cambiante. Yo creo que el PSOE va a utilizar este año 2013 capitaneado y con dirección, desde luego no alocadamente, para revisar sus planteamientos, sus postulados, actualizar su mensaje, y eso seguramente comportará también un debate ulterior, y es no solo qué ideas, qué proyectos, qué mensajes, sino fundamentalmente, porque los principios en ningún caso se van a modificar, sino también qué personas deben representarlos ante la opinión pública. No tenemos una especial prisa, pero tampoco se puede quedar para el final, porque hoy la gente está necesitando no solo de una oposición solvente, sino de una alternativa. Hoy la gente está empezando a requerirle al Partido Socialista que se convierta de nuevo en un partido de esperanza. Y eso, si lo analiza usted con tranquilidad, eso es bueno para el PSOE. Lo peor que nos podría pasar es que nadie se preocupe de quién es el candidato o la candidata del Partido Socialista. Usted, de hecho, está en todas las quinielas. No sé si hay aburrimiento de que le pregunten por este asunto. Usted incluso ha llegado a decir que aunque se hubiera planteado realmente el presentarse a esas primarias, no lo iba a decir. En todo caso, permítame que le haga la pregunta al revés. ¿Lo descarta? No, si es la pregunta que me hacen siempre del derecho, para evitar mi contestación. Mire, yo, ya que me habla de quinielas, si supiera de verdad lo poquito que entiendo de fútbol, yo habré echado 2 o 3 quinielas en mi vida, por tanto, no creo que juegue mucho eso. En el PSOE hay gente muy preparada, y personalmente creo que mejor preparadas que yo. A mí me llena de orgullo personal, por supuesto, como comprenderá, que me citen en muchas tertulias o en los medios de comunicación. No soy vanidoso, pero tampoco quiero pecar de falsa modestia. Ahora, hoy mi obsesión sincera es que el PSOE entre en un proceso de renovación franco con la sociedad española, que recupere esa expectativa, que lo haga en todos los niveles, y también mi obsesión está en mi tierra. Me ha empezado preguntando por las urgencias. Lo que me urge realmente es el cambio en Castilla-La Mancha. Más preguntas, más análisis. Emiliano García Paje. Anabel. Sí, buenos días, señor García Paje. Muy buenos días. Yo quería preguntarle su opinión sobre el debate que ha instalado sobre la eficiencia de lo privado, supuesta eficiencia de lo privado, frente a lo público. Lo que no sé, usted que es dirigente regional, pero también miembro del Comité Federal y por tanto está al tanto de lo que pasa en España, ¿ese debate es madrileño y valenciano sobre la financiación de los servicios públicos o está en el resto de España? Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, ¿se plantea también ahí ese debate sobre la privatización de la sanidad y la educación en la mayor parte de España, o eso es un asunto madrileño? No, sin duda. Mire, yo no soy fanático realmente de casi nada, y yo creo que en España desde hace 30 y tantos años hemos ido adaptando la fórmula de gestión de muchos servicios públicos. Hace 40 años las carreteras las hacían peones camineros, evidentemente hoy lo hacen empresas privadas. En España fue Felipe González, el gobierno del Partido Socialista, el que estableció un equilibrio entre la educación pública y la concertada. Ahora, creo que cuando establecemos niveles de gestión y por tanto criterios de gestión, tenemos que diferenciar. No es lo mismo la sanidad. En torno a la sanidad se mueven al año, y lo ha dicho gente como Güemes, 90.000 millones de euros de negocio. Yo quiero que la receta o el diagnóstico que le hagan a mi hija no dependa de un gerente que está buscando la rentabilidad, sino de un criterio estrictamente médico. Y por tanto ese criterio de valoración de lo público
no me vale para otro tipo de servicios que hoy se pueden prestar de manera concertada o de manera privada. Por esta regla de tres, algún día llegarán a plantearse también que se privatice el ejército, ¿no? ¿Por qué no se discute que es esencialmente un servicio público la defensa, la seguridad? Aunque hay países donde han sido, y se tiene que discutir precisamente con la sanidad, que todos decimos que es lo que más valora la opinión pública, lo que mejor funcionaba. España estaba manteniendo su sistema sanitario con el 7% del Producto Interior Bruto, menos gasto que Alemania, Inglaterra o Estados Unidos, y sin embargo habíamos llegado a construir uno de los mejores sistemas que ahora literalmente pues está en cuestión. Sí. Quería preguntarle, señor García Paje, sobre las posibilidades que vislumbra usted de un consenso, un acuerdo, una respuesta conjunta del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular frente a una posible convocatoria de un referéndum por parte de los nacionalistas catalanes. ¿Vislumbra usted ese posible consenso? ¿Cree que se producirá? Sí, es perfectamente posible. Yo creo que hay el Partido Popular y el Partido Socialista discutimos en muchas cosas, pero yo creo que a este país desde hace 30 y tantos años le ha dado mucha estabilidad y mucha seguridad saber que las dos grandes formaciones políticas que representan en momentos determinados el 85, el 90% de la población, básicamente no discuten lo esencial. Será distinto el tono. Desde luego el Partido Socialista nunca, bajo ningún concepto, ni ha hecho ni va a hacer anticatalanismo. A mí me parece que hay que distinguir permanentemente entre algunos dirigentes políticos, y no todos los nacionalistas incluso son iguales, no es lo mismo Mas que Durán, por ejemplo, de la sociedad catalana, que tiene todo el derecho del mundo incluso a manifestar un agravio, como por cierto se hace en otros muchos países, en otras muchas regiones o en otras regiones de otros países. Yo creo que el Partido Socialista y el Partido Popular comparten la misma base de la Constitución española y tenemos la misma estrategia para rechazarlo. Distinto es que en el Partido Popular puede haber en un momento determinado tendencia a intentarle sacar rédito político en una parte de España a ese mensaje un tanto a veces anticatalán que no me parece razonable. José Antonio, sí, es don Emiliano. ¿Estará de acuerdo conmigo en que hay muchísimos españoles, no solo militantes o votantes del PSOE, que están un poco perplejos ante actitudes de algunos partidos socialistas, concretamente el de en Cataluña, pero también en el País Vasco? Es decir, las aproximaciones, por ejemplo, que se han hecho desde el Partido Socialista de Euskadi a Bildu, por ejemplo, pues producen un cierto estupor en la militancia. Y lo mismo está ocurriendo en Cataluña, donde, claro, el Partido Socialista propone pues cosas como tan peregrinas como eso de las soberanías compartidas entre Cataluña y el resto de España. Realmente, vamos a ver, ¿no consideran que tienen un problema? Me refiero como Partido Socialista Obrero Español. Tienen un problema, sobre todo de claridad, de mensaje que sea nítido e inequívoco. Es decir, que no se juegue a la ambigüedad o al posibilismo según en qué zona de España se desarrolle. ¿No cree que tienen un problema serio ahí? Visto desde dentro le aseguro que no. Tenemos una idea clarísima, contundente y rica del país. Pues, España es un abanico. España es un abanico. Y por tanto es diverso. Lo más importante del abanico es la clavija. El abanico puede ser de colores o en blanco y negro. Yo creo que a veces en la derecha o en el Partido Popular aparece siempre una España muy en blanco y negro, alto o bajo. El PSOE introduce muchos más matices. Introducir matices, más diversidad, a veces confunde a la opinión pública. Por tanto, no hay un problema de fondo. Sí puede haber en un momento determinado la necesidad de un mejor ajuste en el dial, en la sintonía, para que el ciudadano no perciba confusión, porque realmente no la tenemos. Sabemos que el país es un país muy plural, muy diverso. Yo creo que ya lo ha aceptado hasta Rajoy. Creemos que ha habido procesos como el que llevó a Zapatero a plantear que el Estado, la definición de nación era discutible. Nosotros no lo pensamos, pero yo creo que el PSOE precisamente en este año 2013 va a darle una vuelta a este proceso para volver a coger ese papel de centralidad. Centralidad además desde el respeto. Fíjese, me habla del País Vasco. Yo creo que el Partido Socialista de Euskadi ha llegado a pactar con el Partido Popular, y eso a costa de que mucha gente dentro de la izquierda del PSOE se lo pudiera reprochar. Yo creo que desde el Partido Socialista de Euskadi, por ejemplo, se ha hecho una defensa de España sin ningún tipo de complejos, y a veces veo que se pasa desapercibido. O, por ejemplo, creo que hay que poner en valor, aunque no comparto al 100% lo que dice el PSC, y además eso no se va a imponer bajo ningún concepto en el conjunto del país, veo valorable que el Partido Socialista de Cataluña quiera hacer de puente entre la sociedad catalana, que hoy está inflamada, y una posición de sentido común en España desde un modelo federal. Pero sobre todo dejando claro que se haga lo que se haga, tiene que ser respetando el proceso constitucional.
Esa es una diferencia tremenda frente a Mas, que lo que dice es que con Constitución o sin ella está dispuesto a saltarse las leyes. Yo creo que eso no se puede parangonar, ¿no? Agradecemos hoy a Emiliano García Paje que haya desayunado aquí, en directo, en los desayunos con nosotros. Y muchas gracias a ustedes, un honor de verdad. Hasta otra ocasión. Vamos a ir hasta Londres, donde hoy se celebra